UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, ahora para hablar sobre racismo, xenofobia hacia la comunidad china, una mirada al pasado, al presente, en México. Jorge, ¿qué tal? Aquí acompañándote como siempre, Andrei. ¿Sí? En un episodio más con un tema bastante controversial, muy delicado, ¿verdad? Lamentablemente pareciera ser siguen ocurriendo hechos que dan muestra que las sociedades no aprenden lecciones, ¿no? Pero bueno, un saludo a todos y a todas los que nos escuchan y nos siguen. Así es, Jorge, un tema sensible, un tema delicado, pero que es necesario hablarlo porque se siguen repitiendo dinámicas de racismo, de xenofobia hacia distintas comunidades y particularmente la comunidad china ha sufrido de esto en la historia de México y hoy podríamos estar quizás ante los indicios, ¿no?, de recientes acciones en ese sentido y por eso es importante hablarlo, ¿no? Es un tema que quizás está arraigado al ser humano, ¿no? El sentir esos miedos hacia el otro y que busca proteger a sus cercanos, sus familias y luego por eso reacciona de esa forma, pero yo creo que se tiene que de alguna forma hacer lo propio, ¿no? Desde las localidades, ¿no? Con campañas para concientizar, para informar. Sobre todo educar, ¿no, André? Así es, para derribar. Es clave la educación en las personas, ¿no? Para desde luego, para derribar esos estigmas, esos prejuicios que luego hay hacia ciertas razas y que después pueden desencadenar actos pues más complejos, ¿no? Más agresivos, más violentos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre 3 aspectos de este fenómeno. En primer lugar, los recientes decomisos de productos chinos en la Plaza Izazaga 89, en Ciudad de México. ¿Qué es esto? Es una reacción, es una acción aislada a temas internacionales que están ocurriendo en las relaciones de México con Estados Unidos, con China. Después vamos a ir al pasado para hablar sobre los actos de racismo en el México revolucionario. Y finalmente el perdón que otorgó el expresidente AMLO a la comunidad china por esos actos de racismo en el México revolucionario y postrevolucionario. Así que como siempre agradecer a UABC Radio por el espacio, por el apoyo, a la Facultad de Contaduría y Administración, a la UABC por permitirnos tener estos diálogos sobre China y el mundo. Así que iniciamos. Jorge, estamos entonces ante un evento. A ver, aquí tenemos una nota de El País de España que escribió Erika Rosete. México golpea el comercio chino en la capital tras las amenazas arancelarias de Trump. Unos 262,000 productos con un valor de 7,5 millones de pesos fueron confiscados en Izazaga 89 y están en marcha de extinción de dominio. Sí. O sea, van también a castigar a las personas que eran dueñas del inmueble donde estaban allí esos negocios. Como de estacionamiento adecuado a edificio con locales, ¿no? Así es, sí. Así es. Tú estuviste allí, Jorge, me platicabas hace un momento. Sí, entonces, la conocí justo antes de que ocurriera eso. Entonces no era una infraestructura propia de locales para hacer este tipo de negocios. No, por cómo está diseñado el edificio, yo recorrí unos pisos porque es muy grande. Es una torre como de 15, 20 pisos, no sé. Pareciera ser que era una especie como de estacionamiento. Mira, y los locales se fueron adecuando, ¿no? Hay unos más grandes, otros más pequeños, pero encuentras muchísimo producto. Muchísimo producto. Bueno, o encontrabas. Eso es algo que yo veía desde ya hace unos meses cuando comenzaba a revisar notas de comerciantes nacionales que se quejaban, ¿no?, de la llegada de muchos productos tecnológicos o textiles chinos que tenía que ver con estos edificios que no tenían quizás una regulación y que ante una ciudad como la Ciudad de México que pues es muy propensa, ¿no?, a tener estas condiciones telúricas, ¿no?, de terremotos y demás, que podía generar quizás un acto pues bastante complejo, ¿no? Y si ocurriría algo, pues en esos lugares no estaban aptos para
estar seguros. Así es. Entonces, era un argumento, ¿no? Como parte de los que se decía, ¿no? De que estaba tan desregulado, pues que incluso, ¿no? Tú lo estás diciendo, ¿no? Izazaga quizás no era el lugar más adecuado para hacer esto de comerciar, ¿no? Con distintos productos chinos, sino más bien era un estacionamiento, nos dices, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, dice aquí la nota, el del jueves fue un operativo que desplegó a cientos de elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en uno de los centros más importantes de venta de productos chinos al mayoreo en la capital de México. Izazaga 89, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció unas horas después de poner en marcha la operación que los camiones que habían llevado para transportar la mercancía confiscada habían sido insuficientes. A poco más de 24 horas, las autoridades han confirmado que unos 262,000 productos con valor de 7,5 millones de pesos fueron resguardados. Ebrard ha hecho formalmente la solicitud de extinción de dominio en el inmueble, una figura jurídica que despoja a una persona de sus bienes y los pasa a manos del gobierno sin compensación, por considerar que se han llevado a cabo actividades ilegales. Y también había escuchado que había comentado Ebrard sobre castigar a la gente aduanal que estaba detrás de estas actividades, o sea, se iba a ir muy hacia arriba, ¿no? En esta ese es un dinámica tema ya comercial. Añejo, ¿no, André? Porque si lo relacionamos con el tráfico de enervantes, las armas, personas, pues siempre hay involucradas autoridades mexicanas. Así es, ¿no? Así es. Entonces acá, ojalá y realmente se empezara a depurar ese tipo de cuerpos, ¿no? Policíacos, burocráticos y demás, porque pues estamos sufriendo bastante presión por parte de nuestro vecino del norte, sobre todo en el apartado migratorio y de drogas, ¿no? De tráfico de fentanilo específicamente. Entonces, este es otro tema que se relaciona con ello, ¿no? Lo porosas que son las fronteras mexicanas y los puertos, ¿no? Así ¿Cómo se permite? Imagínate, cientos de miles de productos, ¿cómo es que se esconden? ¿Cómo llegan? Tiene que haber una participación activa de las autoridades, ¿no? Definitivamente, Jorge. Y más en el contexto en el que nos encontramos, en donde las aduanas del país pues están siendo controladas en muy buena medida por el Ejército Nacional, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, no? Que este tipo de productos de contrabando ingresen al país, más pues estas sustancias, ¿no? Que también están ingresando y que mucho se dice que vienen de China, ¿no? Los precursores químicos también, hablando del fentanilo en concreto, ¿verdad? Sí. Entonces sí, definitivamente debe de haber una participación de autoridades, de empresarios, de agentes aduanales. Y entonces, ¿ante qué estamos, no? Es algo que se ha abierto como debate. ¿Es una medida contra el contrabando de productos chinos? ¿O es un reflejo de las presiones internacionales que estamos viendo? ¿O los prejuicios locales que tenemos hacia la comunidad china? ¿Cómo la ves tú, Jorge? Yo coincido con algunos especialistas que han escrito sobre el tema, en el sentido de que más bien lo veo como un acto de tratar de mandar una señal, ¿no? Al gobierno estadounidense. Mira, estamos haciendo algo para tratar de frenar ese flujo excesivo que se considera así en México y en Estados Unidos, porque además ya esto va acompañado de declaraciones de funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano. Lo veo más así, André, el tema de equilibrar una balanza comercial es muy, muy complejo, ¿sí? Sobre todo con un desequilibrio tan amplio como el que tiene México y China en ese rubro en particular. Obviamente estos actos pues son vistos como parte del accionar de las autoridades que se tienen que dedicar a eso, ¿no? A decomisar producto cuando ha sido internado al país de manera ilegal. Pero pues son secretos a voces que este tipo de mercados, de plazas, de centros comerciales existen desde hace años. Sí, décadas. ¿Verdad? Y por qué justo ahorita coincide, ¿no? Entonces yo voy más con esas personas que creen que esto es algo para mandar un mensaje, ¿no? Así es. Pues yo coincido definitivamente, Jorge. Me parece que una vez más estamos ante una reacción en la política exterior mexicana y no tanto a una planeación estratégica, una agenda
clara que defina pues cómo vamos a hacer, ¿no? Para equilibrar esa balanza comercial que está tan deficitaria para México con China. Es bien complicado, ¿no? Yo luego me pongo a pensar qué tan complejo sería para un empresario mexicano llevar sus productos a China, ¿no? Entender ese mercado, cumplir con todas las regulaciones que tienen las instituciones chinas y que realmente le interese, ¿no? Al consumidor chino, siendo China uno de los productores más importantes o el productor más importante de bienes de consumo, de tecnología a nivel mundial. Tenemos algo que realmente sea de interés más allá de los recursos naturales para los chinos y que genere una exportación además, masiva hacia ese país. Y que además pueda competir con sus precios, ¿no? Así es. Muy complicado. Sí. Ahí yo creería, André, que esto implica un rumbo distinto tal vez en términos económicos y en particular en el funcionamiento industrial del país, ¿no? Que va en sentido inverso a las acciones ahorita que se han criticado y cuestionado de recortes a las instituciones de educación superior, por ejemplo, ¿no? Sí. Si tú quieres potenciar la producción de un país, agregarle valor y por ende ser competitivo a nivel internacional, pues lo que menos puedes descuidar o debes descuidar es el sector educativo. Es esencial. ¿Sí? Sí. Entonces en México nunca se ha priorizado esto, ¿no? Ahora, generar nuestra propia tecnología, competir de tú a tú, pensando, no sé, en sector automotriz, por ejemplo, ¿no? En el sector tecnológico. ¿En qué sectores te dejan la puerta abierta a los chinos hoy en día, ¿no? Si son una potencia mundial, es un monstruo industrial que va arrasando, hablando específicamente en términos comerciales, obviamente, ¿no? En las balanzas de pagos de cientos, de decenas de países, ¿verdad? 170 países se dice que tienen un superávit comercial. Entonces esto no es sencillo, ¿no? Yo creería que aquí el gobierno mexicano tendría que pensar seriamente, más que en el discurso, ¿verdad? Para caerle bien al vecino y quedar bien con él, en una estrategia, pero para elevar el valor de las mercancías mexicanas, ¿no? Ahí hay un punto clave y que con educación se puede hacer como tú lo dices, Jorge, ¿no? O sea, el corazón, por así decirlo, de la economía mexicana son las manufacturas. Pero sí, luego esas manufacturas, como sabemos, son bienes intermedios que llegan desde China. Aquí se arman, se ensamblan y después nos permiten exportar. El problema es que no tenemos un valor agregado en esas tecnologías, en esos productos que sí tienen la marca Made in Mexico, pero que no tienen un valor agregado mexicano, ¿no? No. Entonces sí es una de las contradicciones, ¿no?, a las que nos enfrentamos. La poca inversión en investigación y desarrollo, el poco recurso para universidades públicas, y eso es un tema que puede ayudar, ¿no?, a generar estos productos que después se puedan vender a países como China, ¿no?, o Estados Unidos. Ahora esto es mundial, no es un caso específico para México, ¿sí?, ¿no? Nosotros analizamos México porque es nuestro país, es el caso que más conocemos, ¿verdad? Pero si tú revisas el funcionamiento actual de la industria estadounidense, por ejemplo, está quedándose incapacitada para competir contra los chinos, ¿no? Europa misma está también viéndose imposibilitada. No encuentras otros países en América Latina que puedan competir de tú a tú. O sea, esto viene a ser algo consecuente, diría yo, de el propio neoliberalismo y estas políticas de descansar en aquella región del Asia-Pacífico, los centros de producción más importantes, para favorecer la optimización de costos de las grandes empresas multinacionales y con ello potenciar las utilidades que generaron durante décadas, ¿no? Y hoy en día eso ya no lo puedes frenar. Claro, así es, Jorge. Sí, es un tema complicado, ¿no? China se ha posicionado como una potencia manufacturera y es bien complejo, ¿no?, a asumirlo desde un país con tantos atrasos, con tantas deudas socioeconómicas, con problemas de violencia y de otro tipo. Entonces, Jorge, este tema este acto o reacción, ¿no?, a mí me gustaría llamarlo como una reacción ante estos conflictos internacionales, pues no resuelve, ¿no?, este tema de la balanza comercial,
No, para ¿verdad? nada. Por ahí veíamos el dato, ¿no? 7,5 millones De pesos. de pesos, así El es. déficit es de más de 100,000 millones de Así dólares. es, 100,000 millones de dólares y están más enfocados en bienes intermedios, maquinaria y equipo, es lo que más importamos desde China. Sí. Entonces, para solucionar eso se necesita una estrategia más integral que planifique cómo vamos a generar capacidades en los mexicanos para que se cree maquinaria, bienes tecnológicos que aquí se puedan crear y manufacturar para después vender, ¿no? Y dejar de depender de de esos bienes que vienen de China, pero también de las amenazas, ¿no? De Estados Unidos de que están haciendo esta triangulación de alguna forma. Entonces, es una reacción que no va a solucionar el tema de fondo comercial que hay con China y con Estados Unidos, ¿no? Entonces es quizás un símbolo, ¿no? Que se está mandando una señal, Sí, una señal a Estados Unidos. Y entonces el tema es que esto dirigido desde el Estado, desde el gobierno, puede generar como una seguridad, ¿no? Lo decíamos en uno de los episodios pasados cuando analizábamos a Donald Trump, ¿no? Y todo ese discurso, esa narrativa que las personas que lo siguen luego se apropian, ¿no? Sí. Y bueno, si él del les puede hablar discurso, así de las formas. a los mexicanos, a los latinos, pues ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no puedo ser ¿Por qué violento? no puedo utilizar mi arma y dispararles, ¿no? Se están cruzando el cerco de Así es, la ¿no? frontera. Eso es lo delicado de este asunto, Exacto, ¿no? De cómo si el gobierno va a hacer este tipo de reacciones, va a tener este tipo de reacciones, que sí, estamos de acuerdo, ¿no? Que es contrabando, pero que después se tiene que matizar bien, pues, quiénes, qué actores fueron todos los que están involucrados en este tipo de dinámicas comerciales ilegales. Eso luego puede dar para que esos estigmas que hay hacia la comunidad china, pues se vayan perpetuando. El gobierno mismo ayude a que estas personas que ya de por sí pueden tener prejuicios se dirijan con más seguridad a ir con discursos racistas, xenofóbicos y con acciones más violentas, ¿no? Hacia la comunidad china y de otros lugares, ¿no? Aquí también hubo decomisos de mercancías de la India, según entiendo, y de otras nacionalidades, pero la comunidad china es la que es más visible y la que más prejuicios quizás pueda tener ante la Fíjate que la localidad, ¿no? Ese tema que tú estás tocando, André, es muy delicado, creo yo. No es nuevo en México, ¿sí? Hay personas... en una ocasión yo discutía porque me aseguraban que en México no había racismo, ¿no? Y yo en reiteradas ocasiones he visto que los mexicanos también somos racistas. Y específicamente hablando de la relación de la comunidad china, por décadas en México siempre han tenido esos estigmas, ¿no? El mexicano siempre, incluso en el argot popular, algunos dichos, algunas bromas, ¿no? Van relacionadas a esa sociedad china, ¿no? Entonces, desde ahí tú te vas dando cuenta cómo es muy peligroso que no se cuiden las formas y el discurso desde las autoridades, como tú lo mencionaste. Sí. Ahora, a mí me preocupa que esto pueda seguir escalando, alineándonos a un discurso y a una retórica muy notoria en Estados Unidos. Hay que recordar que autorizaron $300 millones para una campaña de desprestigio hacia China. O sea, así está tal cual etiquetado el monto en el gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, que ese tipo de acciones empiecen a llegar con más fuerza y se hagan parte del discurso también en México. Eso me preocuparía a mí, ¿no? Eso es. Hay mucha evidencia de cómo hemos tratado a los chinos, a los migrantes chinos, a los ciudadanos que también son mexicanos, ¿no? De ascendencia china, pero ya han nacido muchos mexicanos acá, ¿verdad? Cómo los hemos tratado y cómo les hemos puesto estigmas de contrabandistas, de que venden productos con origen ahí medio sospechoso. Temas de salud también. Temas, ¿no? de salud. De higiene, todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que debemos de, precisamente este tipo de esfuerzos que hacemos, André, ojalá y pudieran contribuir a quitar esos estigmas, ¿no? De la sociedad china. Así es, sí. La idea es si vamos o no a criticar, ¿no? Esos prejuicios que hay sobre esas comunidades, ¿no? ¿Qué tan críticos estamos siendo, no? Es una pregunta que hay que hacernos hacia esos prejuicios, ¿no? Si vamos a estar repitiéndolos
y pensar también en hacia dónde nos podría llevar el repetir estos discursos que traen consigo una idea xenófoba, una idea racista. Entonces es ahí, ¿no? Donde ponemos... Y que son posturas a nivel mundial cada vez más comunes, ¿eh? Sí, que facilitan mucho, creo yo, las redes sociales también. Sí, definitivamente. Mucho a ello. Definitivamente, sí. Eso es un semillero ahí de esas actitudes. Siempre se escucha, ¿no? Ese tipo de comentarios. Entonces, una de las primeras recomendaciones puede ser el señalarlo, ¿no? El decirlo abierta y públicamente cuando uno escucha un comentario de ese tipo. Oye, me parece que está siendo prejuicioso, ¿no? Que tu discurso tiene algo de racista, ¿no? Y señalándolo quizás ayude, ¿no? A atenuar mucho ese tipo de comentarios, porque luego nos pueden llevar a situaciones mucho más complejas, como lo que pasó en el México revolucionario y posrevolucionario. Jorge, es un tema histórico del que se habla poco, que está ahí parte escondido. De la historia negra, ¿no? De Así la es. Revolución Mexicana. Está escondido en la historia del México contemporáneo, ¿no? De la Revolución. Entonces, estamos ante pues un acontecimiento sobre todo que tuvo su epicentro en Torreón. La comunidad china sufrió uno de los episodios más trágicos de racismo y de xenofobia en la historia mexicana, ¿no? Que fue una masacre, ¿no? Por ahí estaba escuchando antes de venir para acá una conferencia muy interesante que había impartido un profesor, a ver si aquí traigo el dato, pero que ha llamado de una forma muy contundente, Jorge Gómez Izquierdo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Impartió una conferencia hace poco para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que tituló El Holocausto Chino, Biopolítica y Racismo de Estado en México de 1896 a 1934, ¿no? Entonces él en esa charla, en esa conferencia, trata de justificar que esto que ocurrió en Torreón poco a poco fue siendo orquestado por el gobierno y se convirtió en un tema de Estado, ¿no? Donde la población mexicana se involucró, donde el territorio también fue un elemento clave para que hubiera una masacre de 300 chinos, ¿no? Casi erradicaron a la población china que estaba en Torreón, pues por esas agitaciones, ¿no? Esas revueltas que había por ese momento de la revolución. Entonces, poco a poco se fue justificando ese acto, ¿no? Con esto que decíamos antes de temas de salud pública, ¿no? Los chinos traen consigo enfermedades, no nos ayudan a mejorar la raza local, ¿no? Para eso hay un estereotipo europeo que nos puede ayudar, ¿no? A mejorar la raza mexicana. Y como eslavo. Así es. Y como una amenaza económica y social, ¿no? Sabemos que los chinos son, pues, gente que hace negocios, genera economía, y entonces eran vistos de esa forma, ¿no? Como, bueno, ellos están empleados y aquí los mexicanos no tienen esos negocios que ellos sí pueden tener. Entonces se comienza a generar ese sentimiento, ¿no? de xenofobia, y pues dejó uno de los episodios más complicados, ¿no? En la época de la Revolución. Del maderismo específicamente, así es, ¿no? Así es. Mira, yo tuve a bien, cuando me platicaste sobre este episodio en particular, me di a la tarea de ver unos documentales al respecto, ¿no? Uh-huh. Es un episodio de la historia de la Revolución que poco se ha abordado. Sí, ¿verdad? Se habla poco. Una mancha negra ahí que evidencia estas reacciones tan violentas como quitarle la vida a una persona, uh-huh, por cualquier causa que ésta sea, que me preocupa que digo, no en esa magnitud ni de esa manera, pero que esto en pleno siglo XXI, ¿verdad? Uh-huh. Vuelva a escalar con estas polarizaciones sociales que vemos en muchos países, ¿no? En donde las personas en ocasiones no filtramos lo que leemos, lo que escuchamos y creemos que esa es la verdad absoluta. Uh-huh. A mí me preocupa mucho, ¿no? Este acontecimiento, Andrei, es parte de la historia de la época revolucionaria que lamentablemente cobró la vida de decenas de miles de personas, ¿no? En el país, y denotó en específico pues este sentimiento de rechazo a la comunidad china que ya tenía varios años. Hay que recordar que
las migraciones chinas hacia México se dan desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, ellos, por su cultura, por sus formas, fueron personas que llegaron, como decimos coloquialmente, con una mano enfrente y otra atrás, es decir, sin nada, ¿no? Tuvieron que emigrar por los acontecimientos que ocurren principalmente en la región de Cantón, ¿verdad? Así es. Que los chinos que emigran en aquella época hacia México y la parte oeste de Estados Unidos fueron en su gran mayoría cantoneses, pero que su dedicación al trabajo, su esfuerzo, sus formas de ahorrar, de no consumir, no gastar en cosas que ellos creen que no son necesarias, a diferencia de muchos de nosotros, les permitieron poco a poco empezar a posicionarse como pequeños empresarios, ¿no? Y esto, por lo menos en ese episodio que ocurre en Torreón, pues no fue bien visto, ¿sí? Entonces, es un acontecimiento que dio pie a que, ahorita lo vamos a platicar, ¿verdad? Hubiera una reacción décadas después por parte del Estado mexicano al respecto, ¿no? Así es, Jorge, también recordar que una de las razones, de las motivaciones para que estos migrantes chinos llegaran al norte de México fue precisamente la ley de exclusión hacia la comunidad china desde Estados Unidos, ¿no? Sí. Desde estas localidades del oeste de ese país, pues no tuvieron de otra más que asentarse del otro lado de la frontera, ¿no? Y comenzar a poblar, comenzar a generar economía en lugares en donde no había suficiente población, ¿verdad? Hay que decirlo. Sí, el propio presidente Porfirio Díaz promovió que se poblara la región noroeste de México. Así es. Entonces fue casi como una alineación, ¿no? De ahí de los astros de que, bueno, tenían esa estrategia de poblar, de generar mejores condiciones allá en el distrito norte de Baja California, ¿no? Todavía no era una entidad, un estado, no. Sino era un territorio por allá cerca de Estados Unidos, poco poblado. Entonces se aprovechó mucho esa mano de obra para construir infraestructura, ¿no? Que fue clave en el periodo de Porfirio Díaz. El campo también. Así es, la agricultura. Y también, bueno, hay que decir algo sobre la comunidad china, ¿no? Que para que luego no nos digan, ¿no? Que estamos aquí solamente siendo pro-chinos, ¿no? También tuvieron negocios ilegales, ¿no? Este tema del opio, claro que sí ocurrió, ¿no? Eran consumidores y traficantes de esta droga, ¿no? Que es un analgésico. Entonces, eso era cierto, ¿no? Pero bueno, luego se inventaron esto de temas de salud, prohibición de matrimonios mixtos, la afectación a la economía, ¿no? Todo viéndolo quizás desde una perspectiva muy proteccionista. No sé qué tanto repitiendo esas dinámicas que venían desde Estados Unidos, pero definitivamente fue algo que pues ha marcado la historia de México y que es un punto hacia donde podrían estarnos llevando estos acontecimientos que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo ves eso, Jorge? Justo eso es lo que traté de decir hace un momento, ¿no? O sea, 100 años después el riesgo de que en México volvamos a replicar en discurso y acciones este tipo de manifestaciones xenófobas, ¿no? Así es, sí. Que no nada más van hacia la comunidad china, ¿no? Recientemente hemos tenido episodios xenófobos hacia centroamericanos, sudamericanos. Sí, ahí ¿verdad? Están otros caribeños, nuestros propios poblaciones indígenas también, como siempre han sido excluidos. ¿Sí? Entonces, en México es un problema del que poco queremos hablar y que pocos reconocemos que existe, ¿no? Creemos que pues todos nos vemos semimorenos o piel más oscura y pues no, acá no hay, no, claro que hay un clasismo muy marcado, claro que hay un sentimiento xenófobo, ¿verdad? Pero el riesgo es ese, fíjate, ahorita que tú estabas relatando esa parte, hace poco más de 100 años de que ocurrió este acontecimiento, específicamente en 1911, el riesgo de que vuelvan a replicarse esos patrones es lo que a mí me tiene ahí un tanto preocupado, ¿no? Así es, definitivamente, Jorge. No puede creer uno que no existen, ¿no? Esas acciones, esas ideas xenófobas y racistas en el México de 2024, claro que existen, hay muchos episodios ya muy lamentables que hemos estado viendo, quizás que no han llegado al grado, ¿no? De lo que se llegó en ese punto, por eso es importante, ¿no? Seguir hablando, señalando, ¿no? Y no tratando de ignorar de que no, aquí no, racismo en México para nada, ¿no? Tenemos que ponerlo en la conversación
señalarlo cuando lo veamos, lo distingamos ahí en discursos, en narrativas, para ver si eso se va apaciguando, ¿no? Y bueno, hay otras organizaciones también que les tocan generar campañas antirracistas que informen, ¿no? Sobre qué sí, qué no con estas comunidades. Entonces, bueno, hacer un apunte también a un texto, Xenofobia y políticas de exclusión de la comunidad china en el norte de México, 1911-1935, de Jesús Méndez Reyes y Catalina Velázquez Morales, en donde van a señalar como parte de los hallazgos que van a hacer de este texto académico, histórico sobre todo, qué repercusiones diplomáticas tuvo, ¿no? Pues obviamente esto generó tensiones internacionales, ¿no? Especialmente con el gobierno chino, lo que obligó a México pues a moderar algunas políticas, Claro. ¿no? A indemnizar, obviamente, ¿no? Todos los estragos que había dejado esa matanza. Entonces, esto no es algo, obviamente, que está siendo, pues de alguna forma, tampoco ignorado por esas autoridades chinas, ¿no? Lo están siguiendo, lo están viendo. Entonces, hay que entender que esto puede tener también repercusiones diplomáticas, ¿no? Hasta ahorita quizás lo que podríamos estar de acuerdo, Jorge, es que esto es una reacción hacia las presiones de nuestro vecino del norte. Sí. Pero eso después también podría tener implicaciones con el gobierno chino, ¿no? Este tipo de acciones. Si no se aclara bien cuáles fueron las motivaciones, toda esta línea que decíamos, ¿no? De actores involucrados en el contrabando de mercancías que ingresan a nuestro país, ¿qué hay detrás de eso, no? Hay realmente una persecución de estos contrabandos que sabemos que tienen décadas ingresando y que son parte del consumo del mexicano y de otras partes de la región de Norteamérica, o hay algo más, ¿no? Eso puede generar tensiones también en la relación con China, y es una vez más algo que nosotros vamos a señalar aquí, que es un faltante todavía en esta relación que tenemos con China y con Estados Unidos, que es una estrategia, un plan, una agenda de cooperación clara, ¿no? Estamos reaccionando y eso puede tener implicaciones serias para nuestra economía, nuestra sociedad. Es muy claro, ¿no, André? A ver, si le lanzáramos esta pregunta a cualquier funcionario de la Secretaría de Economía a nivel federal en México, ¿no? Uh-huh. Es el único lugar, esa plaza, donde se comercializa mercancía de contrabando en la Ciudad de México. Uh-huh. Pues obviamente que no. Claro, ¿verdad? sí. Ahí dicen que el centro histórico está lleno de productos de contrabando. Mercados, sí. ¿no? Hay muchos reportajes. Son los chinos los únicos que comercializan mercancía de contrabando en la Ciudad de México. Pues no. No, claro. Entonces el riesgo de que esto se vea como un acto muy focalizado en respuesta a la narrativa reciente del presidente electo y compañía de Estados Unidos, sí, o sea, para allá nos lleva, ¿no? Lamentablemente, ojalá y el gobierno mexicano lo haga porque es parte de un plan integral de hacerle frente al contrabando y a la piratería. Y favorecer el vendedor bien establecido, formal y demás, pero estamos casi seguros que no. Claro, sí, ¿verdad? La propiedad intelectual y todo esto, ¿no? Pues también luego yo me pongo a pensar, pues también los mexicanos, ¿no? Luego hay tantos negocios, ¿no? Que juegan ahí con esos temas de propiedad intelectual que tú dices, bueno, realmente estarán pagando derechos a ciertas marcas, a ciertos personajes que utilizan para vender X o Y productos, pósters, calcomanías, etcétera, ¿no? Eso es, ¿no? Tiene que ser una estrategia más integral, lo que decías, y no tan descarada, ¿no? Por así decirlo, hacia la comunidad china, porque bueno, hay implicaciones diplomáticas que muy posiblemente va a haber, pero también puede haber implicaciones como las que decíamos hace un momento, ¿no? De que esto haga sentir más seguras a esas personas que ya de por sí tienen prejuicios hacia la comunidad china, de decir, bueno, si el gobierno está de mi lado, siendo muy agresivo contra la comunidad china, pues yo también, ¿no? Me siento seguro. A esos escenarios nos puede llevar, ¿no? Como hace ya algunas décadas nos ha llevado. Entonces, Jorge, hay que abordar ahora y recordar también, ¿no? El perdón presidencial de AMLO, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, que hizo en mayo de 2021. Sí. Ofreció un perdón público a la comunidad china en México por los actos de racismo y xenofobia durante la Revolución Mexicana. Pues criticado, ¿no?
quizás de que era nada más un gesto, un símbolo, y no tanto una estrategia para erradicar el racismo, no solamente hacia la comunidad china, sino en el país. ¿Tú cómo viste este episodio? A mí me pareció positivo, Uh-huh. sí, así como él y su gobierno, o su gobierno encabezado por él, mejor dicho, le solicitaban esto al propio gobierno español, Así es, ¿no? Que sí. tanta controversia causó. Uh-huh. La misma Iglesia Católica, a través del Papa, su principal referencia, ha manifestado estos perdones, ¿no? Uh-huh. Que sí, digo, poco puedes remediar, sobre todo por un acontecimiento que había ocurrido hacía 110 años atrás, ¿no? Claro. Pero creo yo que en esta postura humanista de la que siempre habló Andrés Manuel, ¿verdad? Que él quería que su gobierno se caracterizara por ello. Uh-huh. A mí me pareció importante el gesto. Uh-huh. En su momento leí que las autoridades chinas lo vieron con buenos ojos. Uh-huh. Eso es algo también positivo, ¿no? No nada más qué dices tú, qué manifiestas tú, sino cómo lo recibe el afectado, ¿no? Uh-huh. Y esto lo vi bien. Que sea o no suficiente, pues creo yo que no, definitivamente. Uh-huh. Claro. Tendríamos que acompañar esto con una campaña, ¿verdad? Con educación, con una serie de instrumentos y herramientas que nos permitieran disminuir la probabilidad de que el mexicano común, ¿verdad?, manifestara esas reacciones y comentarios xenófobos. Uh-huh. Claro, sí. Es un acto importante entonces, Jorge, un símbolo, reconocer esa responsabilidad histórica del Estado mexicano, pero después se tiene que acompañar de mecanismos, políticas que incluyan, que combatan ese racismo estructural ante el que estamos en México. Sí. ¿Y tú crees que ese acto puede influir en cómo se ve a la comunidad china? O sea, AMLO es un dirigente muy importante en nuestro país. Sí, definitivamente. Que él estuvo a cargo de ese evento, de ese perdón. Fue un evento muy emotivo. Yo pude seguir algunos episodios y sí, podía confirmar, ¿no? Ahí la compañera Mónica Cinco, descendiente de chinos y socióloga también, me parece, una mujer muy inteligente, le tocó dar un discurso y de repente se le quebraba la voz, ¿no? Porque, pues sí, es un tema muy complejo para ellos, ¿no? Como descendientes de chinos o chinos mexicanos, pero ¿crees que él, con su peso de liderazgo en el país, pudiera influir o se necesita más? Yo creo que se necesita más, André. Uh-huh. Incluso en las propias instituciones como la nuestra, ¿no? Donde uh-huh. hay ¿sí? Descendientes de la comunidad china en Tijuana. Tendríamos que ser más cautelosos y activos en educarnos, ¿no? Uh-huh. En no discriminar, y no nada más, vuelvo a repetirlo, hacia la comunidad china, sino en general hacia cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Cualquier Así ser es. humano. Hemos trabajado mucho, si te das cuenta, tú que tienes una mascota, en mejorar, ¿no?, las relaciones entre las personas y las mascotas, ¿no? Uh-huh. Un respeto, una educación que se va notando, ¿no? La sociedad mexicana, creo yo, hoy es más cautelosa en cómo se tratan. Uh-huh. Hemos dado buenos pasos por ahí. ¿Por qué no hacerlo entre semejantes? Seres humanos, ¿no? Exacto. O sea, sí, tendríamos que hacer lo propio también, ¿no? Uh-huh. Y no discriminar por el solo hecho de tu país de origen, de tus rasgos, ¿no? Uh-huh. De tu idioma, de tu complexión, de tu estatus socioeconómico, ¿no? Así es. Es un problema que a mí me preocupa mucho, sobre todo porque estamos cerca de un país que tiene muchos problemas sobre ese uh-huh. tema, ¿no? Así es. Sí, se necesita entonces muchísimo más campañas, políticas públicas que vayan contra estos prejuicios de la raza. Entonces estamos ante un reto enorme también social, sobre todo, Jorge, cultural. Así que bueno, en este episodio hemos explorado 3 momentos, hemos dado saltos del presente al pasado, sí, en la compleja relación que México tiene con la comunidad china, los acontecimientos recientes de Izazaga 89, el decomiso y todos los posibles involucrados, los trágicos eventos del México revolucionario y el perdón presidencial hacia esa comunidad china que sufrió esos daños en ese episodio del México revolucionario. Entonces estos temas nos invitan a pensar y reflexionar sobre el pasado, Jorge, pero también
en pensar en las acciones que vamos a hacer en el presente, ¿no? En términos de cómo nos vamos a comportar. Nosotros como profesores hay que señalar, ¿no? Tenemos compañeros y compañeras estudiantes que son de esos orígenes y yo sí he estado viendo, ¿no? Algunos actos en el pasado reciente y lo que hago es señalarlo, ¿no? En el momento, oye, creo que lo que estás haciendo es un prejuicio de la raza, ¿no? Cuida esas acciones porque te pueden llevar a otras cosas, ¿no? Y trato de recordar estos episodios. Entonces es importante, ¿no? El ir desmontando esos prejuicios, esos comentarios que luego hay, ¿no? En el imaginario colectivo. Y uno cree que son chistosos. Sí. Pero no te pones en la posición y en los zapatos de quien los está recibiendo, ¿no? Definitivamente, sí. Y también explícitamente por ahí un estudiante ha dicho, ¿no? Que bueno, de repente sí le parece gracioso, pero que lo llegan a hartar, ¿no? Así lo llegó a decir en algún momento un ciudadano, un estudiante de origen chino, mexicano. Entonces, pues sí, definitivamente, ¿no? A quien le gusta y que estén haciendo comentarios sobre su raza. Pero aquí el tema también, Jorge, es que el diálogo es clave para construir un mundo más inclusivo. El no hacer como que eso no pasa es un error que nos puede llevar a acciones más violentas, más agresivas, sin control. Entonces es importante, ¿no? Una vez más, estos espacios de diálogos sobre China y la relación que tenemos en México con su comunidad es importante para desmontar. Lo mejor es reconocer que tenemos el problema, ¿verdad? Ajá. Y tomar cartas en el asunto, ¿no? Desde nuestra trinchera como profesores, aquí en una comunidad estudiantil tan grande, tan diversa, desde estos espacios, ¿verdad? Y a su vez, cómo lo llevamos hacia afuera, ¿no, André? Nosotros en la convivencia del día a día con nuestras familias, con nuestras amistades, el tratar de incidir positivamente en que pues, ese tipo de manifestaciones racistas no nos ayudan en nada, sino al contrario, ¿no? Así es, Jorge. Entonces invitamos a la audiencia, a quienes nos escuchan, a que se incluyan en esta conversación, a que nos comenten qué les parecen estas conversaciones, que nos propongan también temas, nos critiquen también en la forma en la que hablamos. Entonces, bueno, como siempre agradecidos con la audiencia, con UABC Radio, con Omar, por todo el apoyo. Y bueno, seguimos entonces atentos. Saludos y un fuerte abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.